Teresa sabía que se había vuelto invisible mucho antes de que alguien se lo dijera. Lo supo el día que entró a la cocina de la casa donde había criado a sus 3 hijos, y nadie levantó la vista del teléfono para saludarla. Lo supo cuando comenzó a hablar sobre el dolor en sus rodillas, y su hija menor cambió de tema como si las palabras de una mujer de 70 años no tuvieran peso suficiente para interrumpir una conversación sobre el nuevo restaurante de moda. Se había convertido en una sombra en su propia vida, en un fantasma que caminaba por los pasillos de la casa que había sido su hogar durante 40 años, observando cómo sus hijos adultos tomaban decisiones sobre su futuro, como si ella fuera un mueble viejo que necesitaba ser reubicado en algún lugar menos visible. La mañana que cambió todo comenzó como cualquier otra. Teresa se despertó a las 6, como había hecho durante décadas. Preparó el café en la cafetera que había comprado cuando aún era una madre joven con esperanzas y sueños que parecían alcanzables. Se sentó en la mesa de la cocina donde había servido miles de desayunos, había ayudado con tareas escolares hasta altas horas, había consolado corazones rotos y celebrado pequeños triunfos que ahora parecían pertenecer a otra vida. El sonido de pasos en la escalera la hizo levantar la vista con esa esperanza tonta que aún albergaba de que tal vez, esta vez, uno de sus hijos bajaría y le preguntaría cómo había dormido, o compartiría una taza de café mientras le contaba sobre sus planes para el día. Pero cuando Patricia, su hija del medio, entró a la cocina, llevaba esa expresión de urgencia empresarial que había adoptado desde que comenzó a trabajar en bienes raíces. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Patricia sin sentarse, permaneciendo de pie junto a la mesa como si esta conversación fuera simplemente otro elemento más en su lista de tareas pendientes del día. «Es sobre la casa». Teresa sintió como algo frío se extendía por su estómago. Durante meses, había escuchado conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando ella entraba a una habitación. Había notado las miradas que sus hijos intercambiaban cuando pensaban que no estaba prestando atención. Había fingido no ver los folletos de residencias para ancianos que aparecían y desaparecían de la mesa del comedor. «¿Qué pasa con la casa, Patricia?», preguntó Teresa, aunque su voz sonó más pequeña de lo que había pretendido. «La vendimos», respondió Patricia con la misma facilidad con la que podría haber anunciado que había comprado leche. «El mercado está muy bueno ahora, y necesitamos liquidar los activos antes de que baje. Miguel encontró un comprador que paga en efectivo». Las palabras golpearon a Teresa como puñetazos físicos. La casa, su casa, el lugar donde había plantado rosales que ahora florecían cada primavera, donde había pintado cada habitación con sus propias manos cuando el dinero era escaso, donde había cuidado a su esposo durante los últimos meses de cáncer, que se lo llevó hace 11 años. Pero esta es mi casa», murmuró Teresa, la taza de café temblando en sus manos. «Técnicamente, mamá, la casa está a nombre de Miguel desde que papá murió. Fue lo más práctico para los impuestos. ¿Recuerdas?». Patricia habló con esa paciencia exagerada que se usa con los niños pequeños. «Además, necesitas estar en un lugar más pequeño, más manejable. Ya no puedes con una casa tan grande». «¿Y dónde se supone que voy a vivir?». La pregunta salió como un susurro, porque Teresa ya conocía la respuesta. La había visto en esos folletos, en esas miradas, en esas conversaciones que se detenían cuando ella aparecía. «Elena te está preparando el cuarto de huéspedes. Será temporal, hasta que encontremos algo permanente que se ajuste a tu presupuesto». Elena, su hija mayor, la doctora, la que siempre había sido eficiente, práctica, la que resolvía problemas con la misma frialdad clínica que usaba en el hospital. Teresa sabía que el cuarto de huéspedes era en realidad un pequeño espacio en el ático que Elena había usado como oficina hasta que decidió remodelar el sótano para ese propósito. «¿Y cuándo tengo que irme?», preguntó Teresa, aunque cada palabra le dolía al pronunciarla. «La mudanza es el viernes. Miguel ya contrató a la empresa. No te preocupes por nada, mamá. Nosotros nos encargamos de todo. Se encargamos de todo». Como si ella fuera incapaz de tomar decisiones sobre su propia vida. Como si los 70 años de existencia, de criar a estos 3 seres humanos, de sacrificar sus propios sueños para que ellos pudieran perseguir los suyos, no la hubieran calificado para tener una opinión sobre dónde quería vivir sus últimos años. «¿Y mis cosas?». Teresa miró alrededor de la cocina, viendo décadas de vida acumulada en cada rincón. Las fotografías en el refrigerador, los platos que había heredado de su madre, los libros de cocina manchados por años de uso, cada objeto cargado de memorias que sus hijos parecían considerar insignificantes. «Elena dice que el cuarto es pequeño, así que tendrás que ser selectiva. Lo esencial, ya sabes, ropa,
algunos objetos personales. Miguel puede guardar algunas cosas en su garaje si son realmente importantes. Selectiva. Como si una vida entera pudiera reducirse a una maleta y algunas cajas. Como si las fotografías de sus nietos, los libros que había leído cuando ellos dormían, las cartas que su esposo le había escrito durante su noviazgo, fueran simples objetos que podían clasificarse como esenciales o prescindibles. Si te gustan las historias emocionantes, suscríbete al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores, y eso ayuda mucho nuestro trabajo. Y comenta de qué ciudad nos estás viendo. Teresa asintió lentamente, no porque estuviera de acuerdo, sino porque había aprendido que contradecir a sus hijos solo prolongaba conversaciones que ya estaban decididas sin su participación. Patricia le dio una palmadita en el hombro, ese gesto condescendiente que había reemplazado a los abrazos reales hace años, y se fue a continuar con su día, dejando a Teresa sola con el café que ya se había enfriado y el peso de la comprensión de que se había convertido en una carga que necesitaba ser gestionada eficientemente. Esa tarde, mientras empacaba sus pertenencias más preciadas en cajas que Miguel había dejado con instrucciones de marcar claramente el contenido, Teresa encontró una fotografía que había estado guardada en el fondo de su joyero durante décadas. Una imagen en blanco y negro de una mujer joven de 25 años, vestida con uniforme médico, de pie junto a un jeep militar en lo que parecía ser un campamento improvisado. La mujer en la fotografía era ella, aunque apenas se reconocía en esa versión más joven de sí misma. Sus ojos brillaban con una determinación que había olvidado que alguna vez poseyó. A su lado, sonriendo a pesar del caos visible en el fondo, estaba un joven soldado cuyo rostro había permanecido grabado en su memoria durante más de 40 años. Teresa tocó la fotografía con dedos temblorosos, recordando olores de antiséptico y polvo, el sonido de helicópteros y voces gritando en idiomas que había aprendido lo suficiente para entender las emergencias médicas. Recordó noches sin dormir, manos cubiertas de sangre que no era suya, y una decisión que tomó en una fracción de segundo, que cambió el curso de una vida que no era la suya. Nadie en su familia conocía esa historia. Cuando regresó de esos 6 meses trabajando como asistente médica voluntaria en zonas de conflicto, ya había conocido a Roberto, su futuro esposo. Él sabía que había estado haciendo trabajo humanitario, pero los detalles se habían perdido en la felicidad de planear una boda y construir una vida juntos. Con el tiempo, esa época se había convertido en algo que parecía pertenecer a otra persona, una versión de Teresa que sus hijos nunca habían conocido y que ella misma había casi olvidado. Pero esa noche, mientras dormía por última vez en la casa donde había sido esposa y madre durante 4 décadas, Teresa soñó con el sonido de la alarma de emergencia y la voz de un joven médico gritando: «Necesito a alguien que sepa español. Ahora». Soñó con sus manos trabajando sin dudar, con palabras en un idioma que había aprendido apresuradamente, con una decisión que había tomado porque era lo correcto, no porque fuera lo fácil. Al despertar, con las primeras luces del amanecer filtrándose por las ventanas de lo que ya no era su habitación, Teresa se dio cuenta de que durante años había permitido que sus hijos la vieran como una mujer que nunca había hecho nada importante con su vida. Pero mientras guardaba la fotografía en el bolsillo de su chaqueta, junto a su corazón, recordó que había una época en la que las palabras «nunca hiciste nada importante» habrían sido no solo falsas, sino imposibles de pronunciar sobre ella. El cuarto del ático en casa de Elena era exactamente lo que Teresa había imaginado, un espacio pequeño y mal ventilado que olía a humedad y productos de limpieza guardados. La ventana era diminuta, ubicada tan alto en la pared, que solo permitía ver un rectángulo de cielo que cambiaba de color según las horas del día. El mobiliario consistía en una cama individual, que Elena había comprado en una liquidación, un escritorio de metal que había sobrevivido desde sus días universitarios, y una cómoda de 3 cajones que parecía haber perdido la batalla contra el tiempo. «Es temporal, mamá», había dicho Elena mientras subían la estrecha escalera que llevaba al ático, cargando las 3 cajas que contenían lo que quedaba de la vida de Teresa. «Solo hasta que encontremos algo más adecuado para ti». Pero Teresa sabía, con esa intuición que desarrollan las madres después de décadas de descifrar las mentiras piadosas de sus hijos, que temporal era simplemente otra palabra para indefinido. Elena había invertido demasiado dinero en remodelar el sótano, como para considerar devolverle el ático a Teresa en el futuro previsible. Los primeros días en casa de Elena fueron una lección continua sobre lo poco que su presencia era deseada.
Las comidas se servían a horas específicas, y si Teresa llegaba unos minutos tarde, encontraba su plato cubierto con papel aluminio, enfriándose en el refrigerador como una reliquia olvidada. Las conversaciones familiares se desarrollaban a su alrededor, pero raramente la incluían, como si fuera un mueble familiar que todos habían aprendido a ignorar. ¿Podrías hacer menos ruido cuando subes las escaleras?, le pidió Elena una mañana, sin levantar la vista de su café y su tablet. David tiene cirugías muy temprano y necesita dormir bien. David, el esposo de Elena, era un hombre cortés pero distante que había perfeccionado el arte de estar presente físicamente mientras permanecía completamente desconectado emocionalmente. Saludaba a Teresa con un asentimiento de cabeza y ocasionalmente comentaba sobre el clima, pero sus ojos tenían esa mirada vidriosa de alguien que veía a través de ella hacia algo más interesante en la distancia. «Por supuesto, querida», respondió Teresa, aunque caminar más silenciosamente por escaleras de madera, que crujían con cada paso, requería una acrobacia que sus rodillas artríticas no estaban preparadas para realizar. Los nietos de Teresa, Sofía de 16 años y Marcos de 14, habían reaccionado a su presencia con la indiferencia típica de los adolescentes hacia cualquier cosa que no fuera directamente relevante para sus vidas digitales. Sofía ocasionalmente le dirigía sonrisas que duraban exactamente el tiempo necesario para ser cortés, pero no lo suficiente para ser genuinas. Marcos había perfeccionado la habilidad de caminar por la casa como si Teresa fuera literalmente invisible. «Abuela, ¿podrías no usar la cocina entre las 7 y las 8?» le informó Sofía una tarde, sin apartar los ojos de su teléfono. «Es cuando hago mi desayuno para la escuela, y necesito espacio». Teresa, que había estado levantándose a las 6 durante décadas para preparar el desayuno de sus propios hijos antes de la escuela, asintió y se retiró a su cuarto en el ático, donde comería galletas saladas y bebería té instantáneo para no molestar la rutina matutina de una adolescente que había aprendido a reclamar territorio con la misma naturalidad con la que respiraba. Las visitas de Miguel y Patricia se habían vuelto eventos programados, como citas médicas o reuniones de negocios. Llegaban los domingos por la tarde, se quedaban exactamente el tiempo suficiente para que nadie pudiera acusarlos de no visitar a su madre, y se iban con el alivio visible de quienes han cumplido con una obligación desagradable pero necesaria. «¿Cómo te está tratando Elena?», preguntaba Miguel, aunque su tono sugería que la respuesta correcta era «muy bien», y que cualquier otra respuesta sería considerada una complicación innecesaria. «Muy bien», respondía Teresa automáticamente, porque había aprendido que la honestidad sobre la soledad y la sensación de ser una carga solo hacía que sus hijos se sintieran incómodos y buscaran excusas para acortar sus visitas. Patricia había desarrollado la costumbre de llegar con folletos de residencias para ancianos, que desplegaba sobre la mesa del comedor de Elena con el entusiasmo de alguien vendiendo propiedades exclusivas en el Caribe. «Mira este lugar, mamá», decía Patricia, señalando fotografías de ancianos sonrientes participando en actividades que parecían diseñadas para demostrar que el envejecimiento podía ser divertido si se hacía en el lugar correcto. Tienen clases de pintura, noches de bingo, incluso excursiones organizadas. Estarías rodeada de gente de tu edad, gente de su edad, como si la edad fuera lo único que Teresa tenía en común con otros seres humanos, como si 70 años de experiencias, pérdidas, triunfos y sabiduría acumulada pudieran reducirse a un simple número que la califique para ser agrupada con extraños que compartían únicamente la característica de haber sobrevivido a una cantidad similar de décadas. Además, agregaba Patricia, bajando la voz como si compartiera un secreto particularmente íntimo, sería mejor para Elena también. Ella y David necesitan su espacio. Tener 3 generaciones en una casa es estresante para todos. Estresante para todos. Teresa se preguntaba si Patricia se daba cuenta de que ella también era una de las personas afectadas por ese estrés, o si su bienestar simplemente no figuraba en la ecuación cuando se tomaban decisiones sobre su futuro. La gota que derramó el vaso llegó un martes por la tarde, cuando Teresa bajó del ático para encontrar a Elena, Patricia y Miguel sentados alrededor de la mesa del comedor, rodeados de papeles que claramente estaban discutiendo con gran seriedad. La conversación se detuvo abruptamente cuando la vieron, y los 3 intercambiaron esas miradas que Teresa había aprendido a reconocer como señales de que estaba interrumpiendo algo importante. «Mamá»,
dijo Elena con esa voz cuidadosamente modulada que usaba cuando tenía que dar malas noticias a los familiares de sus pacientes. ¿Puedes sentarte? Necesitamos hablar contigo sobre algunas cosas. Teresa se sentó en la silla que obviamente habían dejado vacía para ella, sintiendo como una estudiante llamada a la oficina del director por razones que aún no comprendía completamente. Hemos estado revisando tus finanzas, comenzó Miguel, organizando los papeles frente a él con la precisión de alguien presentando evidencia en un tribunal. Y la situación es complicada. ¿Qué quieres decir con complicada?, preguntó Teresa, aunque una parte de ella ya sabía que cualquier conversación que comenzara con esas palabras no terminaría bien para ella. El dinero de la venta de la casa se usó para pagar las deudas pendientes, explicó Patricia, con la paciencia exagerada que había perfeccionado durante sus años, vendiendo propiedades a clientes difíciles. Había más hipoteca de la que pensábamos, además de algunas facturas médicas de papá que nunca se pagaron completamente. Teresa sintió como si el suelo se moviera debajo de sus pies. Durante todos estos meses, había asumido que la venta de la casa al menos le proporcionaría alguna seguridad financiera, algo de independencia que le permitiría tener opciones sobre dónde y cómo vivir sus últimos años. ¿Y mi pensión?, preguntó, aunque su voz sonaba pequeña y lejana, como si viniera de otra habitación. Tu pensión cubre los gastos básicos, respondió Elena, consultando una hoja de papel llena de números que aparentemente representaban el valor financiero de la existencia de Teresa. Pero no es suficiente para una residencia decente. Las buenas cuestan mucho más de lo que recibes cada mes. Entonces, ¿qué están sugiriendo? Teresa ya conocía la respuesta, pero necesitaba escucharla pronunciada en voz alta para creer que sus propios hijos estaban a punto de decir lo que pensaba que iban a decir. Los tres se miraron entre sí, comunicándose con esas señales silenciosas que había observado desarrollar desde que eran niños pequeños, conspirando sobre quién había roto el jarrón de la sala. Bueno, dijo Patricia finalmente, asumiendo el papel de portavoz que había adoptado desde que decidió convertirse en la organizadora oficial de la vida de Teresa. Pensamos que tal vez sería mejor si te quedaras aquí con Elena. Permanentemente. Permanentemente. La palabra resonó en la mente de Teresa como el sonido de una puerta cerrándose con llave. Su futuro, decidido por comité, reducido a un cuarto en el ático donde podría vivir el resto de sus días, como una invitada no particularmente bienvenida en la casa de su propia hija. Por supuesto, agregó Elena rápidamente, tendrías que contribuir con los gastos de la casa. Sería justo, justo. Teresa casi se rió ante la ironía de la palabra. ¿Qué tenía de justo pagar por el privilegio de vivir en un ático húmedo, caminando de puntillas para no molestar a personas que la trataban como una carga inconveniente? ¿Qué tenía de justo haber criado a 3 hijos que ahora la veían como un problema logístico que necesitaba ser resuelto con la menor molestia posible para sus propias vidas? Entiendo, dijo Teresa finalmente, porque había aprendido que protestar solo prolongaba estas conversaciones y las hacía más dolorosas para todos los involucrados. Esa noche, sola en su pequeño cuarto del ático, Teresa sacó la fotografía en blanco y negro que había guardado junto a su corazón. La estudió bajo la luz débil de la lámpara de escritorio, recordando el peso de las decisiones que había tomado cuando era joven, cuando creía que sus acciones importaban, cuando alguien había dependido de su coraje y su determinación. Sus hijos la habían reducido a una serie de gastos mensuales y limitaciones físicas. Para ellos, era simplemente una mujer que nunca había hecho nada importante, que había vivido una vida ordinaria cuidando una casa y criando niños, sin contribuir nada significativo al mundo más allá de su papel como madre y esposa. Si supieran, pensó Teresa, tocando el rostro del joven soldado en la fotografía, si supieran que una vez, hace mucho tiempo, había sido lo suficientemente valiente como para salvar una vida cuando todo dependía de ella. Si supieran que existía una versión de su madre que había tomado decisiones bajo presión, que había arriesgado todo por hacer lo correcto, que había sido vista como un héroe por personas cuyas vidas habían tocado la suya durante esos 6 meses que habían cambiado todo. Pero no sabían, porque nunca habían preguntado, y Teresa había olvidado cómo contarles. Los meses que siguieron se convirtieron en una coreografía cruel donde Teresa aprendió a bailar alrededor de las vidas de otros, convirtiéndose en una experta en la invisibilidad doméstica. Se levantaba antes del amanecer para usar el baño sin interferir con las rutinas matutinas de David, preparaba su desayuno en silencio mientras la familia dormía, y regresaba a su ático antes de que la casa cobrara vida con las voces y movimientos de personas que tenían lugares a donde ir y propósitos que cumplir. Pero Teresa,
A pesar de su nueva condición de fantasma doméstico, aún conservaba esa esperanza terca que caracteriza a las madres que han invertido décadas en amar a seres humanos, que parecen haber olvidado cómo corresponder ese amor. Seguía creyendo que tal vez, si se esforzaba lo suficiente, si se hacía útil de las maneras correctas, podría recuperar su lugar en la familia que había creado con sus propias manos. Comenzó a cocinar, no solo para ella, sino para todos. Se levantaba a las 5 de la mañana y preparaba desayunos elaborados que dejaba cubiertos con papel aluminio, con pequeñas notas escritas en su letra temblorosa. Para Elena, con cariño, huevos revueltos como te gustaban cuando eras pequeña. O, para Sofía, tortitas de avena con miel. Que tengas un día hermoso. Los primeros días, la comida desaparecía, y Teresa se permitía creer que había encontrado una forma de comunicar su amor a través de las únicas habilidades que sabía que poseía. Pero gradualmente comenzó a notar que las porciones regresaban al refrigerador, apenas tocadas, como si sus ofertas de nutrición y cuidado fueran simplemente otra molestia que debía ser educadamente rechazada. «Mamá», le dijo Elena una mañana, encontrándola en la cocina a las 6, con las manos cubiertas de harina mientras preparaba empanadas caseras, «no necesitas hacer todo esto. Nosotros podemos preparar nuestro propio desayuno». «Pero me gusta cocinar para ustedes», respondió Teresa, sin dejar de amasar la masa que había estado preparando desde las 4 de la mañana. «Es mi forma de contribuir, entiendo, pero...» Elena hizo una pausa, buscando las palabras que fueran firmes, pero no cruelmente directas. «David está tratando de comer más sano, menos carbohidratos, menos grasas, y los niños prefieren sus cereales y barras energéticas». Barras energéticas. Teresa había criado a Elena con comidas caseras hechas desde cero, había pasado noches enteras hornando para las ventas de pasteles de la escuela, había enseñado a su hija a reconocer el amor en el tiempo que alguien invierte en preparar alimentos con sus propias manos. Y ahora, esa misma hija le estaba explicando gentilmente que sus esfuerzos eran menos convenientes que los productos procesados envueltos en plástico. Pero Teresa no se rindió. Si la cocina no era la respuesta, tal vez la limpieza sí lo fuera. Comenzó a limpiar la casa con la dedicación de alguien tratando de ganar indulgencias celestiales a través del trabajo físico. Lavaba pisos que ya estaban limpios, organizaba armarios que no necesitaban organización, pulía superficies que brillaban bajo su atención obsesiva. «Abuela, no encuentro mis audífonos», le dijo Marcos una tarde, claramente frustrado después de buscar en su habitación. «Tal vez están en el cajón de tu escritorio», sugirió Teresa esperanzada. «Los organicé esta mañana. También doblé tu ropa y la puse en el armario por colores». El rostro de Marcos se transformó en una máscara de indignación adolescente. «¿Entraste a mi habitación? ¿Tocaste mis cosas? Solo quería ayudar». «No quiero tu ayuda», explotó Marcos con la crueldad casual, que solo los adolescentes pueden infligir, sin darse cuenta del daño que causan. «No toques mis cosas. Es mi espacio privado». Elena apareció corriendo desde la cocina, atraída por los gritos. «¿Qué está pasando aquí? La abuela entró a mi cuarto y movió todo», protestó Marcos, como si Teresa hubiera cometido un crimen contra la humanidad. «Ahora no puedo encontrar nada». «Mamá», dijo Elena con esa paciencia forzada que había perfeccionado durante años de lidiar con pacientes difíciles. «Necesitas pedirle permiso a los niños antes de entrar a sus habitaciones. Ellos necesitan su privacidad». Privacidad, como si Teresa fuera una extraña, una intrusa en la casa donde se le había permitido vivir por caridad, como si sus décadas de experiencia cuidando hogares y organizando espacios fueran irrelevantes comparadas con el derecho de un adolescente de 14 años a mantener su habitación en el caos que él consideraba apropiado. «Por supuesto», murmuró Teresa, retirándose una vez más a su ático, donde se sentó en la cama individual y trató de entender en qué momento había perdido el derecho a cuidar a las personas que amaba. La situación empeoró cuando llegó el cumpleaños de Sofía. Teresa había estado planeando durante semanas, ahorrando cada peso de su modesta pensión para comprar materiales para hacer una torta desde cero. Había encontrado la receta de torta de chocolate que solía hacer para los cumpleaños de Elena cuando era niña, esa misma torta que Elena había declarado la mejor del mundo durante años. Se levantó a las 3 de la mañana el día del cumpleaños, trabajando silenciosamente en la cocina para no despertar a nadie. Mezcló los ingredientes con la precisión de una química, hornó las capas con el cuidado de una artista y decoró la superficie con el glaseado de crema de mantequilla
que había perfeccionado a lo largo de décadas de cumpleaños familiares. Cuando Elena bajó a desayunar, encontró la cocina impecable y la torta en el centro de la mesa, decorada con flores de azúcar que Teresa había hecho a mano y el nombre de Sofía escrito en elegante cursiva con glaseado rosa. «Ay, mamá», suspiró Elena, y Teresa reconoció inmediatamente que ese suspiro no contenía alegría, sino algo parecido a la exasperación. «¿No te acordabas?» «¿Acordarme de qué?», preguntó Teresa, sintiendo cómo algo frío comenzaba a extenderse por su estómago. «Le encargué una torta a la pastelería para recogerla esta tarde. Es de esas modernas, con fondant y decoraciones comestibles impresas». Sofía la vio en Instagram y se emocionó mucho. Instagram, una aplicación que Teresa no entendía, había reemplazado horas de trabajo amoroso, habilidades desarrolladas a lo largo de décadas, y la tradición de tortas caseras que habían marcado cada celebración familiar durante más de 40 años. «Pero hice esta especialmente para ella», dijo Teresa, su voz sonando pequeña y perdida. «Es la misma receta que usé para todos los cumpleaños de ustedes cuando eran niños». «Lo sé, mamá, y es hermosa, pero ya pagué por la otra, y Sofía estará esperándola». Hermosa, pero irrelevante. Teresa miró la torta que había estado haciendo desde las 3 de la mañana, cada capa perfectamente cocida, cada decoración colocada con el cuidado de alguien que había puesto su corazón en cada detalle. Y supo, con la claridad dolorosa que viene con la humillación repetida, que su tiempo había pasado, que sus habilidades, sus tradiciones, su forma de expresar amor, habían sido reemplazadas por servicios que se podían contratar y experiencias que se podían comprar. «Puedes guardarla para otro día», sugirió Elena gentilmente, pero sus ojos ya estaban en su teléfono, revisando mensajes que eran más importantes que la expresión en el rostro de su madre. Esa tarde, durante la fiesta de cumpleaños, Teresa se sentó en una esquina del comedor y observó mientras Sofía posaba para fotografías junto a la torta de la pastelería, una creación perfectamente simétrica que parecía más apropiada para una revista que para comer. Los invitados elogiaron la increíble decoración y preguntaron por el nombre de la pastelería, mientras la torta de Teresa permanecía en el refrigerador, cubierta con papel aluminio como evidencia de un esfuerzo que nadie había solicitado. «¿Por qué hay 2 tortas?», preguntó una de las amigas de Sofía, abriendo el refrigerador para buscar bebidas. «Ah, esa la hizo mi abuela», respondió Sofía con el tono de alguien explicando una rareza familiar ligeramente embarazosa. «Ella todavía hace cosas así, como si hornear para las personas que amas fuera una costumbre pintoresca y obsoleta, como usar máquinas de escribir o enviar cartas por correo postal, como si las habilidades que había tomado décadas perfeccionar fueran simplemente curiosidades de una generación que no había aprendido a adaptarse al mundo moderno». Esa noche, Teresa se quedó despierta en su ático, escuchando los sonidos de la limpieza de la fiesta abajo, las voces de Elena y David, discutiendo los costos y comentando sobre lo bien que había salido todo. Nadie mencionó su torta, nadie subió a agradecerle el esfuerzo, nadie pareció notar que había pasado días planeando una forma de hacer especial el cumpleaños de su nieta. Al día siguiente, encontró su torta en la basura, apenas tocada, cortada en pedazos pequeños y mezclada con servilletas usadas y restos de comida. Años de tradición familiar, horas de trabajo amoroso y la esperanza tonta de que tal vez sus contribuciones aún importaban, todo reducido a desechos que serían recogidos el martes por la mañana. Teresa se quedó de pie junto al contenedor de basura durante mucho tiempo, sosteniendo la fotografía en blanco y negro que ahora llevaba consigo como un talismán. En esa imagen, era una mujer cuyas acciones habían importado, cuyas decisiones habían tenido consecuencias reales, cuyas habilidades habían sido la diferencia entre la vida y la muerte, para alguien que había confiado en ella. Pero esa mujer parecía pertenecer a otra vida, a una versión de Teresa que había existido antes de convertirse en la madre invisible, la abuela inconveniente, la anciana cuyos esfuerzos por demostrar amor eran recibidos como molestias que debían ser educadamente toleradas. Había estado tratando de ganar un lugar en una familia que ya había decidido que ella era un personaje secundario en sus propias historias. Y por primera vez desde que había llegado a vivir al ático, Teresa comenzó a preguntarse si tal vez era hora de dejar de intentarlo. Los días comenzaron a difuminarse en una bruma gris de rutinas que ya no tenían propósito. Teresa dejó de levantarse antes del amanecer, dejó de preparar desayunos que nadie quería, dejó de limpiar espacios donde su presencia era tolerada pero no deseada.
Se quedaba en su pequeño ático, observando por la ventana diminuta cómo el mundo continuaba girando sin necesitarla, sin notarla, sin recordar que alguna vez había sido una parte vital de algo importante. La fotografía en blanco y negro se había convertido en su compañía más constante. La estudiaba durante horas, tratando de encontrar rastros de la mujer valiente que había sido en el rostro arrugado que le devolvía la mirada desde el espejo del ático. Esa Teresa joven, con los ojos brillantes de determinación y las manos firmes, parecía pertenecer a una historia que alguien más le había contado, no a una vida que ella hubiera vivido realmente. La semana que marcó el punto más bajo llegó cuando Elena organizó una cena familiar para celebrar el ascenso de David en el hospital. Teresa había escuchado los preparativos desde su ático, las llamadas telefónicas coordinando horarios, las conversaciones sobre el menú que se encargaría de un restaurante elegante, las discusiones sobre quién traería qué bebidas para complementar la celebración. Nadie subió a invitarla. El día de la cena, Teresa permaneció en su cuarto mientras escuchaba las voces de sus 3 hijos llenando la casa que una vez había sido su reino. Miguel había llegado con su esposa Carmen y sus 2 hijos pequeños. Patricia había venido con su novio nuevo, ese hombre de negocios que siempre parecía estar calculando el valor financiero de cada conversación. Elena había transformado el comedor en algo digno de una revista, con velas, flores frescas y la vajilla buena que Teresa había guardado durante años para ocasiones especiales como esta. Las risas subían por las escaleras como pequeñas puñaladas, recordándole que la familia que había creado, nutrido y sostenido durante décadas, podía celebrar perfectamente sin ella. Más que eso, parecían celebrar mejor sin ella, sin su presencia para recordarles que tenían una madre que necesitaba atención, consideración, un lugar en la mesa que había presidido durante tantos años. Alrededor de las 9 de la noche, cuando los sonidos de la celebración alcanzaron su punto más alto, Teresa bajó silenciosamente las escaleras, no con la intención de unirse a la fiesta, sino simplemente para buscar un vaso de agua en la cocina. Había aprendido a moverse por la casa como un fantasma, evitando las áreas donde su presencia podría interrumpir la felicidad de otros, pero al pasar junto al comedor, no pudo evitar detenerse. A través de la puerta entreabierta, vio a su familia reunida alrededor de la mesa, que ella había pulido 1000 veces, compartiendo historias y brindando por el éxito de David. Sus nietos reían con esa espontaneidad que solo los niños pueden mostrar cuando se sienten completamente seguros y amados. Sus hijos adultos se veían relajados, genuinamente felices, libres de las tensiones que parecían acompañar sus interacciones cuando ella estaba presente. Y en el centro de todo, Elena presidía la mesa con la gracia natural de una anfitriona que había aprendido a crear momentos perfectos sin necesidad de consultar manuales de etiqueta o tradiciones familiares. Era hermosa en su elemento, competente y querida, rodeada de personas que valoraban su presencia y celebraban sus logros. Teresa se dio cuenta, con una claridad que dolía más que cualquier insulto directo, de que no la habían excluido por crueldad, la habían excluido por conveniencia. Su ausencia no había creado un vacío que necesitara ser llenado, había creado un espacio que permitía que todos los demás respiraran más fácilmente. ¿Y te acuerdas?, escuchó la voz de Miguel, cuando mamá insistía en que teníamos que sentarnos a cenar juntos todas las noches. Incluso cuando teníamos práctica de fútbol o tareas que hacer, ella nos hacía esperar hasta que todos estuviéramos en casa. Dios mío, sí, respondió Patricia con una risa que contenía más alivio que nostalgia. Y si alguien llegaba tarde, ella mantenía la comida caliente hasta que apareciera. No importaba si eran las 9 o las 10 de la noche. Era dulce, admitió Elena, pero también agotador. Todo tenía que ser una gran producción. Cada comida, cada cumpleaños, cada pequeña ocasión convertida en una tradición familiar completa con decoraciones y ceremonias. Dulce pero agotador. Teresa se quedó inmóvil en el pasillo, escuchando a sus hijos discutir su maternidad como si fuera un tema de estudio sociológico, analizando sus esfuerzos por crear conexión familiar, como si hubieran sido imposiciones irracionales de una mujer que no había entendido las demandas del mundo moderno. Ahora entiendo que ella solo quería que fuéramos una familia unida, continuó Miguel, pero a veces sentía como si estuviéramos viviendo en un museo de la vida familiar perfecta, donde todo tenía que ser documentado y preservado. Un museo. Sus tradiciones navideñas, sus cenas dominicales, sus rituales de cumpleaños, todas las formas en las que había tratado de crear recuerdos duraderos para sus hijos,
reducidas a exhibiciones polvorientas en un museo que ellos habían estado ansiosos por visitar, pero nunca por habitar permanentemente. Lo gracioso, añadió Patricia, es que ahora que no tenemos toda esa presión de hacer que cada momento sea especial, en realidad nos divertimos más cuando estamos juntos. La presión. Teresa había creído que estaba ofreciendo amor, estabilidad, la clase de hogar donde sus hijos siempre supieran que eran valorados y esperados, pero ellos habían experimentado sus esfuerzos como presión, como expectativas agobiantes que los habían hecho sentir juzgados en lugar de amados. Ella tenía buenas intenciones, concluyó Elena con esa generosidad cautelosa que se reserva para los muertos o para las personas que ya no pueden defenderse. Simplemente venía de una generación diferente, donde las madres pensaban que tenían que crear toda la estructura emocional de la familia. Tenía buenas intenciones. El epitafio no oficial de una mujer cuya vida había sido reducida a un esfuerzo bien intencionado, pero fundamentalmente equivocado. Como si décadas de sacrificio, amor y dedicación pudieran ser descartadas con la explicación comprensiva de que había estado operando bajo malentendidos generacionales. Teresa subió las escaleras más lenta que nunca, cada paso pesando como si cargara décadas de recuerdos que acababa de descubrir que había interpretado incorrectamente. En su ático, se sentó en la cama y sostuvo la fotografía con manos que temblaban no por la edad, sino por la comprensión de que había pasado los últimos años de su vida tratando de ganar afecto de personas que la amaban de una forma abstracta, pero que encontraban su presencia física y emocional fundamentalmente agotadora. Había estado viviendo en casa de Elena durante 8 meses, y había tardado todo ese tiempo en entender que no era una invitada no deseada. Era mucho peor que eso. Era una reliquia familiar que todos se sentían obligados a preservar, pero que nadie sabía realmente cómo exhibir, sin que dominara toda la habitación. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Roberto, Teresa consideró seriamente la posibilidad de que tal vez el mundo sería un lugar mejor sin ella, no con la dramatización de alguien buscando atención, sino con la practicidad cansada de una mujer que había comenzado a ver su propia existencia como un problema que podría resolverse silenciosamente, sin crear más inconvenientes para las personas que tenían vidas importantes que vivir. Se quedó despierta hasta muy tarde, escuchando los sonidos de la familia limpiando después de la cena, las despedidas alegres en la puerta principal, las conversaciones satisfechas sobre lo bien que había salido todo. David y Elena subieron a su habitación alrededor de medianoche, sus voces llenas del contentamiento de personas que habían organizado una noche perfecta para las personas que amaban. Y en algún momento durante esas horas vacías antes del amanecer, mientras Teresa yacía en la cama individual mirando el techo del ático y tratando de encontrar una razón para levantarse al día siguiente, su mano encontró la fotografía que había quedado sobre la mesita de noche. La levantó nuevamente, estudiando los rostros jóvenes en esa imagen en blanco y negro, especialmente el del soldado sonriente, cuya vida había dependido una vez de las decisiones que ella había tomado. Alguien había necesitado que Teresa fuera valiente, competente, indispensable. Alguien había confiado en ella cuando todo estaba en juego. Sus ojos se detuvieron en una esquina de la fotografía que nunca había examinado cuidadosamente. Había algo escrito allí en tinta desvaída, palabras en inglés que había olvidado completamente. T. Morrison, Our Angel, Colombia, 1983. Our Angel, nuestra ángel. Teresa sintió algo moverse en su pecho, algo que había estado dormido durante meses. No era exactamente esperanza, porque esa palabra implicaba expectativas sobre el futuro. Era algo más primitivo y fundamental, la memoria de que una vez había sido una persona, cuyas acciones habían importado, cuya presencia había sido la diferencia entre la vida y la muerte para alguien. Sus hijos nunca habían conocido a esa mujer. Habían conocido solo a la madre que cocinaba sus comidas, limpiaba sus heridas y creaba estructuras familiares que ellos habían experimentado como imposiciones. Nunca habían visto a la mujer que había trabajado en condiciones imposibles, que había tomado decisiones bajo presión extrema, que había sido lo suficientemente valiente como para arriesgar todo por extraños que habían confiado en su competencia. Por primera vez en meses, Teresa sonrió. No era una sonrisa de felicidad, sino algo más peligroso, la sonrisa de alguien que acababa de recordar que tenía una historia que contar, pero yo aún tenía algo que ellos habían olvidado que existía. La mañana siguiente trajo una versión diferente de Teresa Morrison. No era una transformación visible. Seguía siendo la misma mujer de 70 años con artritis en las manos,
y arrugas que contaban la historia de décadas de preocupación por otros. Pero algo fundamental había cambiado durante esas horas silenciosas en el ático, algo que se reflejaba en la forma en que sostenía los hombros y en la quietud nueva que había reemplazado la ansiedad constante de tratar de complacer a personas que habían decidido que ella era una carga. Teresa no bajó a preparar café para nadie esa mañana. En su lugar, se quedó en la cama hasta las 8, un lujo que no se había permitido en décadas. Cuando finalmente se levantó, fue directamente al pequeño escritorio y comenzó a escribir. No una carta de disculpas por los inconvenientes que había causado, no una lista de formas en las que podría mejorarse a sí misma para ser menos molesta. Escribía sobre Colombia. Los recuerdos llegaron lentamente al principio, como agua goteando de un grifo que había estado cerrado durante demasiado tiempo. Pero una vez que comenzó a fluir, las memorias se derramaron con una claridad que la sorprendió. El olor a antiséptico mezclado con tierra húmeda, el sonido de helicópteros que nunca se detenían completamente, las voces gritando en español e inglés, a veces en idiomas que no reconocía pero cuya urgencia entendía instintivamente. Recordó el momento exacto cuando todo cambió. Era su 3er mes en el campamento médico, y había aprendido lo suficiente español para comunicarse con los pacientes locales que llegaban buscando tratamiento para heridas que iban mucho más allá de lo que cualquier persona civil debería tener que soportar. Había estado asistiendo al Dr. Harrison, un médico militar estadounidense que trataba a Teresa con el respeto profesional que ella había olvidado que era posible recibir. El día que salvó la vida del soldado había comenzado como cualquier otro. Los enfermeros estaban abrumados, los suministros escaseaban, y habían llegado reportes de un ataque cercano que significaba que pronto recibirían más heridos de los que podrían manejar adecuadamente. Teresa había estado organizando vendajes cuando escuchó la explosión. No fue como las explosiones en las películas. No había música dramática ni cámaras lentas. Fue un sonido que sintió en los huesos antes de escucharlo con los oídos, seguido inmediatamente por gritos y el sonido metálico de equipo médico cayendo al suelo. «Necesito a alguien que hable español», había gritado el Dr. Harrison, su voz cortando a través del caos. «Tengo un soldado consciente que no habla inglés y necesito saber qué le duele». Teresa había corrido hacia la camilla donde yacía un joven cubierto de sangre y tierra, sus ojos abiertos pero llenos de shock y terror. No tenía más de 25 años, y cuando la vio acercarse, agarró su mano con una fuerza desesperada. «Por favor», había susurrado en español, «no me dejen morir. Tengo una hija. Apenas tiene 3 años». Era Eduardo Mendoza, un teniente colombiano que había estado trabajando como enlace con las fuerzas internacionales. Una granada había explotado cerca de su posición, y los fragmentos de metralla habían penetrado su abdomen y tórax. El doctor Harrison necesitaba operar inmediatamente, pero sin anestesia suficiente y sin poder comunicarse directamente con el paciente, las posibilidades de éxito eran mínimas. Teresa se había convertido en mucho más que una traductora. Durante las 3 horas que duró la cirugía de emergencia, ella fue los ojos, los oídos y la voz de Eduardo cuando él no podía hablar por sí mismo. Describía al doctor cada cambio en la respiración del soldado, traducía sus respuestas cuando el shock le permitía responder, y más importante aún, se quedó con su mano cuando él necesitó algo sólido a lo que aferrarse mientras luchaba por su vida. «Dile que su hija lo va a ver crecer», le había dicho Eduardo a Teresa cuando el dolor se volvía insoportable. «Dile que no voy a dejarla». Y Teresa le había dicho exactamente eso al doctor Harrison, quien había trabajado con una precisión que bordeaba lo milagroso para extraer cada fragmento de metralla y reparar el daño interno que podría haber matado a Eduardo en cuestión de minutos. Pero la cirugía fue solo el comienzo. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Eduardo luchaba contra la infección y su cuerpo sanaba lentamente, Teresa se había convertido en su enlace con el mundo exterior. Traducía las instrucciones médicas, se aseguraba de que entendiera cada procedimiento, y cuando las pesadillas lo despertaban gritando en medio de la noche, ella era quien se sentaba junto a su cama y le recordaba que estaba vivo, que estaba seguro, que iba a volver a casa con su hija. «Usted me salvó la vida», le había dicho Eduardo el día antes de ser trasladado a un hospital en Bogotá. «No solo porque habló por mí durante la cirugía, me salvó porque me hizo recordar por qué tenía que vivir». Teresa había guardado esa conversación en su corazón durante más de 40 años, pero con el tiempo había comenzado a cuestionarla. ¿Realmente había hecho algo tan significativo? ¿O simplemente había estado en el lugar correcto en el momento correcto,
haciendo lo que cualquier persona decente habría hecho en las mismas circunstancias. Pero ahora, escribiendo en el ático de Elena, recordaba algo más que había olvidado. El doctor Harrison la había recomendado para una condecoración civil por su trabajo durante esa emergencia. Había escrito un informe detallado sobre cómo su presencia y su habilidad para comunicarse habían sido factores decisivos en salvar no solo la vida de Eduardo, sino las vidas de otros pacientes que habían llegado esa noche. Señorita Morrison, le había dicho antes de que ella regresara a Estados Unidos, he trabajado en situaciones de combate durante 15 años y he visto profesionales médicos entrenados colapsar bajo menos presión de la que usted manejó esa noche. Lo que hizo no fue solo traducir, fue mantener a un hombre vivo cuando su cuerpo quería rendirse. Teresa dejó de escribir y miró por la pequeña ventana del ático. Por primera vez en meses, no estaba pensando en cómo hacer que su familia la necesitara o la quisiera más. Estaba recordando quién había sido cuando alguien realmente la había necesitado, cuando sus acciones habían tenido consecuencias que se medían en vidas salvadas en lugar de comidas preparadas o pisos limpiados. Había regresado de Colombia con la intención de estudiar enfermería, de convertir esa experiencia en una carrera que le permitiera continuar ayudando a personas en situaciones críticas. Pero había conocido a Roberto 2 meses después de su regreso, y había elegido el amor por encima de la ambición profesional. Había elegido crear una familia en lugar de salvar vidas de extraños. No se arrepentía de esa elección. Roberto había sido un buen hombre, y sus hijos, a pesar de todo, eran buenas personas que simplemente habían crecido en un mundo diferente al que ella había conocido, pero había olvidado que existía una versión de sí misma que era capaz de funcionar bajo presión extrema, que podía tomar decisiones que importaban, que había sido vista una vez como indispensable por personas cuyas vidas dependían de su competencia. Esa tarde, cuando Elena llegó del hospital, encontró a Teresa sentada en la sala con un aire de calma que no había mostrado en meses. «¿Cómo estuvo tu día, mamá?», preguntó Elena, más por cortesía que por interés genuino. «Interesante», respondió Teresa, y había algo en su tono que hizo que Elena la mirara más atentamente. «Estuve recordando algunas cosas sobre mi tiempo en Colombia». «¿Colombia?», Elena frunció el ceño, tratando de ubicar esa referencia en su comprensión de la historia de su madre. «¿Cuándo estuviste en Colombia?» «Antes de conocer a tu padre. Trabajé allí durante 6 meses como asistente médica voluntaria». Elena se sentó lentamente, claramente sorprendida por esta información que nunca había escuchado antes. «Nunca me habías contado eso. Nunca me habías preguntado», respondió Teresa con una simplicidad que no contenía reproches, solo hechos. Y por primera vez en años, Elena realmente miró a su madre, no como un problema que necesitaba ser manejado o una responsabilidad que había heredado, sino como una persona que aparentemente tenía historias que nunca había pensado en escuchar. «Cuéntame», dijo Elena, y Teresa sintió algo que había estado dormido durante décadas comenzar a despertar. No era más dolor, era decisión. En los días que siguieron a esa primera conversación con Elena sobre Colombia, algo había cambiado en la dinámica de la casa, aunque nadie podría haber explicado exactamente qué era. Teresa seguía viviendo en el ático. Seguía siendo físicamente la misma mujer de 70 años que había llegado allí como refugiada de su propia vida. Pero había una quietud diferente en su presencia, una calma que no nacía de la resignación, sino de algo mucho más profundo y poderoso. Elena había subido al ático esa noche después de su conversación inicial, llevando 2 tazas de té y una curiosidad genuina que no había mostrado hacia su madre en años. Teresa le había contado fragmentos de Colombia, no toda la historia, no todavía, sino pequeños detalles que pintaban la imagen de una mujer joven que había tomado decisiones valientes en circunstancias extraordinarias. «¿Por qué nunca nos contaste esto antes?», había preguntado Elena, estudiando el rostro de su madre como si la viera por primera vez. «Porque ustedes estaban ocupados siendo niños», había respondido Teresa simplemente, y luego estaban ocupados siendo adolescentes, que pensaban que sus padres nunca habían tenido vidas interesantes, y después estaban ocupados siendo adultos, que tenían sus propias vidas que construir. No había resentimiento en su voz, solo la observación tranquila de alguien que había entendido por fin que el momento de compartir ciertas historias no se puede forzar, tiene que ser elegido por ambas partes. Esa conversación había plantado una semilla de inquietud en Elena que había comenzado a crecer durante los días siguientes. Comenzó a notar cosas sobre su madre que habían estado allí todo el tiempo, pero que ella había interpretado como signos de debilidad en lugar de evidencia de fuerza.
la forma en que Teresa nunca se quejaba, incluso cuando el dolor en sus rodillas la hacía moverse más lentamente, la manera en que había absorbido años de ser tratada como un inconveniente sin volverse amarga o resentida, la gracia silenciosa con la que había aceptado cada reducción de su importancia en la familia, sin convertirse en una mártir dramática. Teresa, por su parte, había comenzado un proyecto que mantuvo en secreto durante esas primeras semanas. Cada mañana, después de que la casa se vaciara y ella tuviera el espacio para sí misma, escribía, no solo sobre Colombia, sino sobre todo, sobre los sacrificios que había hecho durante su matrimonio que Roberto nunca había reconocido completamente, sobre las noches que había pasado despierta cuando sus hijos estaban enfermos, no solo cuidándolos físicamente, sino absorbiendo sus miedos para que pudieran descansar, sobre las decisiones financieras que había tomado, las crisis familiares que había manejado, los momentos en los que había sido la columna vertebral invisible que había mantenido a todos los demás en pie. No escribía con amargura, sino con la precisión de alguien documentando hechos que habían sido sistemáticamente minimizados o ignorados. Era como si estuviera creando un inventario de su propia vida, no para justificarla ante otros, sino para recordarse a sí misma que había sido mucho más que la madre agotadora y la abuela inconveniente en la que se había convertido en la narrativa familiar. Miguel fue el siguiente en notar que algo había cambiado. Llegó para su visita dominical habitual y encontró a Teresa en el jardín trasero, sentada en una silla que había sacado de la cocina, simplemente observando las flores que Elena había plantado la primavera anterior. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó, usando el tono levemente exagerado que había adoptado para las conversaciones con ancianos, como si la edad automáticamente requiriera que se le hablara como a una niña. «Estoy bien, Miguel», respondió Teresa, sin apartar la vista de las flores. «Estaba pensando en el jardín que tenía en nuestra casa antigua. ¿Te acuerdas de los tomates que cultivaba cada verano?». Miguel se sentó en el césped junto a ella, vagamente incómodo con la conversación. Sus visitas normalmente seguían un patrón predecible. Preguntaba sobre la salud de su madre. Ella confirmaba que estaba bien. Él compartía noticias superficiales sobre su trabajo y sus hijos, y después de exactamente 45 minutos, se iba con la sensación de haber cumplido con su deber filial. «Sí, recuerdo», dijo, aunque claramente no recordaba con ningún detalle específico. «Ganamos el concurso del barrio 3 años seguidos», continuó Teresa, su voz llevando una nota de orgullo quieto que Miguel no había escuchado en mucho tiempo. «Los tomates más grandes, los más sabrosos. La señora Henderson nunca pudo entender cómo lo hacía». Eso está bien, mamá». Teresa finalmente lo miró, y Miguel sintió algo inquietante en su mirada. No era tristeza ni reproches, era algo más parecido a la evaluación. Como si lo estuviera viendo realmente, midiendo algo que él no estaba seguro de querer que fuera medido. «¿Sabías que trabajé en Colombia antes de conocer a tu padre?», preguntó Teresa. Miguel parpadeó, claramente descolocado. «¿Colombia? ¿Cuándo?». «Durante 6 meses, en 1983, como asistente médica voluntaria en zonas de conflicto». La información golpeó a Miguel como algo tangible. Su madre, la mujer que él había categorizado mentalmente como alguien que nunca había hecho nada más aventurero que manejar hasta el supermercado, había trabajado en zonas de guerra. «Elena mencionó algo», dijo lentamente, «pero pensé que tal vez... ¿Pensaste que tal vez estaba inventando historias?». Teresa sonrió, pero no era una sonrisa particularmente cálida. «¿Por qué inventaría algo así, Miguel?». Él no tenía respuesta para esa pregunta, porque implicaría admitir que había asumido durante años que la vida de su madre había sido fundamentalmente sin eventos, definida únicamente por su rol como esposa y madre, sin identidad o experiencias significativas, más allá de lo que la relacionaba con su familia. Patricia llegó mientras Teresa y Miguel aún estaban en el jardín, y inmediatamente sintió la tensión extraña en el aire. Su madre parecía diferente de alguna manera que no podía identificar, no más feliz exactamente, pero sí más sólida, como si hubiera encontrado algo que había estado perdido durante mucho tiempo. «¿De qué están hablando?», preguntó Patricia, estableciéndose en el césped con la gracia de alguien que esperaba ser incluida inmediatamente en cualquier conversación que estuviera ocurriendo. «Mamá me estaba contando sobre Colombia», dijo Miguel, y Patricia frunció el ceño. «¿Qué sobre Colombia?». «Trabajé allí durante 6 meses antes de conocer a su padre», repitió Teresa, observando cómo sus 2 hijos intercambiaban miradas confusas, como asistente médica voluntaria. Patricia se rió, pero fue una risa nerviosa. «Mamá, ¿cuándo habría sido eso? Tú siempre fuiste ama de casa». «Antes de ser ama de casa», respondió Teresa,
con una paciencia que contenía un filo que ninguno de sus hijos había escuchado antes. Fui muchas otras cosas. Había algo en el tono de su madre que hizo que Patricia dejara de reírse. Durante unos momentos, los tres se sentaron en silencio, y por primera vez en años, Miguel y Patricia realmente miraron a Teresa, no a través de ella, hacia sus propias preocupaciones, no alrededor de ella hacia temas de conversación más cómodos, sino directamente a ella, como si fuera una persona separada de su rol como su madre. «Cuéntanos», dijo Patricia finalmente, y Teresa sintió una satisfacción pequeña pero real al escuchar esas palabras. Pero en lugar de comenzar inmediatamente con la historia, Teresa se levantó de su silla con la dignidad de alguien que había decidido que las conversaciones importantes requerían la preparación adecuada. «Tal vez después de la cena», dijo. «Es una historia larga y merece ser contada correctamente». Mientras Teresa regresaba a la casa, Miguel y Patricia se quedaron sentados en el jardín, ambos sintiéndose vagamente como si hubieran sido gentilmente reprendidos por algo que no entendían completamente. «¿Sabías algo sobre esto?», preguntó Miguel. «Nada», respondió Patricia. «¿Tú?». Ambos se dieron cuenta, con una incomodidad creciente, de que habían pasado décadas asumiendo que conocían todo lo que valía la pena saber sobre su madre, sin jamás hacerle las preguntas que revelarían quién había sido antes de convertirse en la persona cuya única función aparente era cuidar de ellos. Esa noche, Elena canceló sus planes y se quedó en casa. Miguel pospuso una cena de negocios. Patricia movió una cita con un cliente. Sin hablarlo explícitamente, los tres habían decidido que querían escuchar lo que su madre tenía que decir. Teresa se preparó para esa conversación con el cuidado de alguien que entiende que ciertos momentos pueden cambiar fundamentalmente las relaciones. Se puso el vestido azul marino que había comprado para el funeral de Roberto, se arregló el cabello con más atención de la que había mostrado en meses, y bajó las escaleras llevando una caja pequeña que ninguno de sus hijos había visto antes. «Antes de comenzar», dijo, estableciéndose en la silla del comedor que había comenzado a pensar como suya, «quiero que entiendan algo. No les estoy contando esta historia para hacerlos sentir culpables o para probar algo. Se las estoy contando porque creo que es hora de que conozcan a la mujer que fui antes de convertirme en su madre». Abrió la caja y sacó la fotografía en blanco y negro, varios documentos y una medalla que ninguno de ellos había visto jamás. «Esta», dijo, colocando la fotografía en el centro de la mesa. «Soy yo en Colombia en 1983, y este», señaló al joven soldado sonriente, «es Eduardo Mendoza, un hombre cuya vida ayudé a salvar». El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que hubiera existido en esa casa antes. Era el silencio de personas dándose cuenta de que estaban a punto de descubrir que habían estado viviendo con una extraña durante años, alguien que habían creído conocer completamente, pero que aparentemente tenía historias que cambiarían fundamentalmente su comprensión de quién era. Teresa sonrió, y era la sonrisa de alguien que finalmente estaba lista para ser vista. Teresa había planeado contar su historia esa noche después de la cena, con la ceremonia apropiada que tal revelación merecía. Había visualizado las caras de sus hijos cambiando gradualmente, a medida que comprendieran que la mujer que habían categorizado como irrelevante tenía una historia que desafiaría todo lo que creían saber sobre ella. Había imaginado el peso de sus palabras llenando el comedor, transformando la dinámica familiar, con la simple fuerza de la verdad largamente silenciada. Pero el destino tenía otros planes. Era una tarde de martes, y Teresa estaba en la cocina preparándose un té cuando escuchó el sonido familiar del noticiero vespertino emanando de la sala. Elena había llegado temprano del hospital y había encendido la televisión mientras revisaba el correo, una rutina tan establecida que Teresa apenas la registraba conscientemente. Pero esa tarde, algo en el tono del presentador hizo que Teresa dejara de moverse. Había una solemnidad especial en su voz, el tipo de gravedad reservada para noticias que trascienden lo cotidiano. «Esta noche, nuestro país recibe la visita de una delegación diplomática especial», decía el presentador. «El embajador Eduardo Mendoza de Colombia estará en nuestra ciudad como parte de las negociaciones comerciales que podrían fortalecer significativamente las relaciones entre nuestros países». Eduardo Mendoza. El nombre golpeó a Teresa como un rayo, haciendo que casi soltara la taza de té que sostenía. Durante 40 años, había llevado el recuerdo de ese joven soldado en su corazón, preguntándose ocasionalmente qué habría sido de él, si había sobrevivido no solo a esas heridas, sino a los años de conflicto que siguieron,
Si había llegado a ver crecer a esa hija de 3 años por la que había luchado tanto por vivir. El embajador Mendoza, continuó el presentador, es reconocido internacionalmente por su trabajo en derechos humanos y reconciliación postconflicto. Esta noche ofrecerá una conferencia en el Hotel Marriott sobre segundas oportunidades, cómo las crisis nos definen. La cámara cambió para mostrar imágenes de archivo del embajador en varias ceremonias diplomáticas. Teresa se acercó lentamente a la sala, su corazón latiendo con una intensidad que no había sentido en años. Cuando la imagen llenó completamente la pantalla, no hubo duda. Era él, 40 años mayor, con cabello gris y líneas alrededor de los ojos que hablaban de décadas de responsabilidad y experiencia. Pero los ojos eran los mismos, y la sonrisa que dirigía a la cámara era idéntica a la que había visto en esa fotografía en blanco y negro que había cargado junto a su corazón durante tanto tiempo. «Elena», murmuró Teresa, su voz apenas audible. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Elena distraídamente, sin apartar los ojos de las facturas que estaba revisando. «Ese hombre, en la televisión». Elena levantó la vista, siguiendo la mirada fija de su madre hacia la pantalla. «¿El embajador? ¿Qué pasa con él?». Teresa no respondió inmediatamente. Estaba perdida en el shock de ver a Eduardo vivo, exitoso, convertido en exactamente el tipo de hombre que ella había intuido que podría llegar a ser si sobrevivía a esas heridas terribles. El reportaje continuó con detalles sobre su carrera diplomática, su trabajo con víctimas de conflictos, sus esfuerzos por construir puentes entre países que habían sido enemigos. «Ese es Eduardo», dijo Teresa finalmente, su voz cargada de una emoción que Elena no pudo identificar inmediatamente. «¿Eduardo quién?». «Eduardo Mendoza, el soldado de la fotografía, el hombre cuya vida ayudé a salvar en Colombia». Elena dejó caer las facturas que estaba sosteniendo. «¿Estás segura?». «Completamente segura». Teresa se sentó lentamente en el sofá, sin apartar los ojos de la pantalla. «Es él. Sobrevivió. Se convirtió en embajador». El reportaje continuó con una entrevista en vivo desde el hotel donde Eduardo se estaba hospedando. El periodista le hacía preguntas estándar sobre las negociaciones comerciales y las relaciones diplomáticas, pero hacia el final de la entrevista, algo cambió. «Señor embajador», dijo el periodista, «entendemos que esta visita tiene también un significado personal para usted. ¿Puede contarnos sobre eso?». Eduardo sonrió, pero fue una sonrisa más suave, más íntima que las expresiones diplomáticas que había mostrado hasta ese momento. «Sí, es cierto. Hace muchos años, cuando era un joven soldado, mi vida fue salvada en un hospital de campaña por un equipo médico extraordinario. Entre ellos había una mujer estadounidense que trabajaba como voluntaria, una mujer cuya valentía y compasión fueron la diferencia entre la vida y la muerte para mí». Teresa sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Elena se había puesto rígida a su lado, los ojos fijos en la pantalla con una intensidad que no había mostrado hacia nada relacionado con su madre en años. «Durante todos estos años», continuó Eduardo, «he tratado de encontrar a esa mujer para agradecerle apropiadamente. Sé que se llamaba Teresa Morrison, y que después de esos 6 meses en Colombia, regresó a Estados Unidos y desapareció de mi vida. Pero nunca desapareció de mi corazón o de mi gratitud». El mundo se detuvo. Elena se volvió hacia Teresa con los ojos tan abiertos que parecían ocupar la mitad de su rostro. En la pantalla, Eduardo continuaba hablando. «Si ella está viendo esto, si Teresa Morrison está en algún lugar de esta ciudad, quiero que sepa que todo lo que he logrado en mi vida, mi carrera, mi familia, mi trabajo por la paz, existe porque ella me dio una segunda oportunidad cuando yo era un joven aterrorizado que creía que iba a morir lejos de casa». «Dios mío», susurró Elena. «Mamá, él está hablando de ti». «Teresa Morrison», dijo Eduardo, mirando directamente a la cámara, como si pudiera ver a través de la pantalla hacia el alma de la mujer que estaba sentada en el sofá de Elena. «Si está escuchando, quiero que sepa que usted es la razón por la que mi hija creció con un padre. Es la razón por la que mis nietos tienen un abuelo. Es la razón por la que he podido servir a mi país y trabajar por la paz. Usted me salvó, y al salvarme, salvó todas las vidas que he podido tocar desde entonces». Las lágrimas corrían por las mejillas de Teresa, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una validación tan profunda y tan largamente esperada que su cuerpo no sabía cómo procesarla. «Si es posible», continuó Eduardo, «me encantaría conocerla nuevamente, no como el soldado herido que era entonces, sino como el hombre en el que me ayudó a convertirme. Estaré en esta ciudad durante 3 días, y mi mayor esperanza es que tal vez,
después de todos estos años, pueda decirle en persona lo que su valentía significó para mí. El periodista, claramente conmovido por la emoción en la voz del embajador, preguntó: ¿Y si ella está viendo esto ahora mismo? Eduardo sonrió, y por un momento, Teresa vio exactamente al joven soldado que había sido 40 años atrás. Entonces le diría: Señora Morrison, usted fue mi ángel, y los ángeles nunca son olvidados. La entrevista terminó, y el noticiero pasó a otros temas, pero Elena y Teresa se quedaron sentadas en silencio absoluto, procesando lo que acababa de suceder. La mujer que Elena había visto como una carga, como alguien que nunca había hecho nada significativo, acababa de ser reconocida públicamente como el ángel salvador de un embajador internacional. «Mamá», dijo Elena finalmente, su voz quebrada, «¿por qué nunca nos contaste esto?» Teresa la miró, y en su expresión había una dignidad serena que Elena no había visto jamás. «¿Por qué?», dijo suavemente, «ustedes nunca preguntaron, y porque hasta ahora no estaba segura de que realmente quisieran saber». En ese momento, como si el universo hubiera decidido que las coincidencias perfectas eran necesarias para la justicia completa, sonó el teléfono de la casa. Elena lo contestó automáticamente, aún en shock. «¿Residencia Morrison?», dijo una voz oficial en el otro extremo. «Habla del consulado colombiano. Estamos tratando de localizar a la señora Teresa Morrison. El embajador Mendoza nos ha pedido que hagamos todo lo posible para encontrarla». Elena miró a su madre, que estaba sentada con las manos dobladas en su regazo, más digna y poderosa de lo que Elena la había visto jamás. «La encontraron», dijo Elena, su voz llena de un respeto que no había sentido hacia su madre en décadas. «Ella está aquí, ella está aquí». Y por primera vez en años, Teresa Morrison sonrió con la confianza de alguien que acaba. El encuentro con Eduardo Mendoza tuvo lugar 2 días después en el Hotel Marriott, pero no fue la reunión privada e íntima que Teresa había imaginado. El consulado colombiano había organizado una ceremonia pequeña pero formal, y varios medios de comunicación habían sido invitados para documentar el reencuentro entre el embajador y la mujer que había salvado su vida 4 décadas atrás. Teresa había llegado acompañada por sus 3 hijos, que desde la noche de la revelación televisiva se habían transformado en versiones silenciosas y reflexivas de sí mismos. Elena había insistido en comprarle un vestido nuevo para la ocasión, Miguel había contratado un auto para llevarla con dignidad, y Patricia había cancelado todas sus citas de trabajo para estar presente. Era como si, de la noche a la mañana, hubieran comenzado a tratar a su madre como la persona importante que aparentemente había sido todo el tiempo. Cuando Eduardo la vio entrar al salón del hotel, se levantó inmediatamente de su silla, y Teresa pudo ver que sus ojos se llenaron de lágrimas. A pesar de los 40 años transcurridos, a pesar de las canas y las arrugas que el tiempo había añadido a ambos rostros, el reconocimiento fue instantáneo y mutuo. «Teresa», dijo simplemente, y en esa única palabra había décadas de gratitud, respeto y cariño genuino. «Eduardo», respondió ella, y su voz llevaba la misma calidez que había usado para consolarlo durante esas noches terribles en el hospital de campaña. El abrazo que compartieron fue capturado por las cámaras, pero más importante, fue presenciado por los hijos de Teresa, que vieron por primera vez en sus vidas a su madre ser tratada con la reverencia que merecía. Eduardo la abrazó, no como se abraza a una anciana frágil, sino como se abraza a un héroe, con respeto profundo y gratitud infinita. «Señora Morrison», dijo Eduardo cuando finalmente se separaron, «he esperado 40 años para decirle esto cara a cara. Usted me dio la vida 2 veces. Una vez cuando ayudó a salvar mi cuerpo, y otra vez cuando me dio razones para querer vivir cuando el dolor era insoportable». Teresa sonrió con esa gracia que sus hijos finalmente estaban aprendiendo a reconocer como fuerza en lugar de debilidad. «Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho». «No», dijo Eduardo firmemente. «Lo que usted hizo requirió valentía excepcional, compasión extraordinaria y una fuerza que la mayoría de las personas no poseen. Y quiero que todo el mundo lo sepa». Se volvió hacia las cámaras que habían estado documentando silenciosamente el intercambio. «Esta mujer», dijo, su voz llenando el salón con una autoridad que solo viene con años de experiencia diplomática, «representa todo lo mejor de la humanidad. En un momento cuando muchas personas habrían huido del peligro, ella corrió hacia él. Cuando otros habrían visto a un extraño herido, ella vio a un ser humano que necesitaba ayuda». Eduardo había traído un regalo para Teresa, una placa de reconocimiento oficial del gobierno colombiano,
pero más significativo, una fotografía de él con su familia. Mi esposa María, explicó, señalando a una mujer elegante de mediana edad, mis 2 hijas y mis 4 nietos. Toda esta felicidad, todas estas vidas, existen porque usted tomó la decisión correcta cuando importaba. Pero la sorpresa más grande vino cuando Eduardo se dirigió directamente a Elena, Miguel y Patricia, que habían estado observando la ceremonia con una mezcla de orgullo, vergüenza y asombro. Ustedes, dijo, han tenido el privilegio de vivir con un héroe durante toda su vida. Espero que entiendan lo extraordinario que es eso. El silencio que siguió fue denso con el peso de décadas de malentendidos y oportunidades perdidas. Miguel fue el primero en hablar. No sabíamos, dijo, su voz apenas audible. Nunca supimos que ella había hecho algo así. Eso, respondió Eduardo gentilmente, me dice más sobre ustedes que sobre ella. No era una recriminación cruel, sino una observación hecha con la sabiduría de alguien que había aprendido a valorar las segundas oportunidades. Pero ahora, sí saben. Y ahora tienen la oportunidad de tratarla como merece ser tratada. Después de la ceremonia, cuando las cámaras se habían ido y los funcionarios consulares habían regresado a sus oficinas, la familia Morrison se encontró sola en el lobby del hotel, enfrentando una nueva realidad que ninguno de ellos estaba completamente preparado para navegar. Patricia fue la primera en quebrar el silencio incómodo. «Mamá», dijo, y su voz tenía una humildad que Teresa no había escuchado desde que Patricia era una niña pequeña que había roto algo valioso y necesitaba perdón. «Lo siento. ¿Por qué te disculpas, querida? Por no preguntar, por no escuchar, por tratarte como si...» Patricia luchó por encontrar las palabras. «Por tratarte como si no fueras importante». Elena se acercó y tomó la mano de su madre con un cuidado que no había mostrado en años. «Mamá, quiero que sepas que a partir de ahora las cosas van a ser diferentes». Teresa estudió los rostros de sus 3 hijos, viendo en ellos una mezcla de culpa, respeto recién descubierto y algo que parecía genuino deseo de reparar años de negligencia emocional. Pero en lugar de la satisfacción de la venganza o la amargura de la validación tardía, sintió algo más profundo y más sanador: compasión. «Escúchenme», dijo con la autoridad tranquila que había desarrollado durante esos meses de redescubrirse a sí misma. «No quiero disculpas dramáticas o cambios extremos en cómo me tratan. No soy la misma persona que era en Colombia, y ustedes no son los niños pequeños que necesitaban que cada momento fuera especial». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos con el cuidado de alguien que entiende que las palabras pronunciadas en momentos como estos se recuerdan para siempre. «Pero sí quiero que entiendan algo importante. Todos llevamos historias que los demás no conocen. Todos hemos tomado decisiones, hemos enfrentado crisis, hemos mostrado valentía de formas que tal vez nunca serán reconocidas públicamente. Lo que pasó hoy no me convierte en una persona diferente. Simplemente les permitió ver a la persona que siempre fui». Miguel asintió lentamente, como si finalmente estuviera comenzando a comprender algo que había estado perdiendo durante años. «¿Qué más no sabemos sobre ti, mamá?». Teresa sonrió, y era la sonrisa de alguien que había recuperado no solo su dignidad, sino su sentido de sí misma como una persona completa e interesante, más allá de su rol familiar. «Bueno», dijo, «tengo 70 años de historias. Si realmente quieren conocerlas, vamos a necesitar mucho más tiempo del que hemos estado dedicando a nuestras conversaciones». Esa noche, por primera vez en casi un año, Teresa cenó en el comedor principal de la casa de Elena, no como una carga tolerada, sino como un miembro valorado de la familia, cuyas historias eran activamente solicitadas y atentamente escuchadas. Elena había preparado la comida favorita de Teresa, Miguel había llegado temprano del trabajo específicamente para estar presente, y Patricia había traído flores, no como un gesto obligatorio, sino como una expresión genuina de respeto recién encontrado. Durante la cena, Teresa les contó más historias de Colombia, pero también de otros periodos de su vida que nunca habían explorado. Sus años universitarios cuando había considerado estudiar medicina, los sacrificios financieros que había hecho para que ellos pudieran tener oportunidades que ella nunca había tenido, las decisiones difíciles que había tomado como madre soltera durante los meses, cuando Roberto había estado hospitalizado. «¿Por qué nunca nos contaste estas cosas antes?», preguntó Elena. «Porque ustedes estaban ocupados construyendo sus propias vidas», respondió Teresa sin resentimiento. «Y porque yo había olvidado que estas historias podrían importarles a alguien más». Pero lo más importante de esa noche
No fueron las historias específicas que se contaron, sino el cambio fundamental en cómo se escucharon. Por primera vez en años, los hijos de Teresa la miraron cuando hablaba, hicieron preguntas que demostraban interés genuino, y respondieron como si las experiencias de su madre fueran tan valiosas como las suyas propias. Cuando llegó el momento de que Teresa subiera a su ático, Elena la detuvo. «Mamá», dijo, «he estado pensando, ese cuarto del ático es demasiado pequeño. ¿Qué te parecería si convirtiéramos el estudio del primer piso en tu habitación? Tiene mejor ventilación, más espacio y está más cerca de todo». Teresa consideró la oferta, no con la gratitud desesperada de alguien que acepta cualquier mejora a su situación, sino con la evaluación cuidadosa de alguien que ahora sabía que sus comodidades y preferencias importaban. «Me gustaría eso», dijo finalmente. «Gracias». 6 meses después, Teresa Morrison había encontrado un equilibrio en su vida que no había experimentado en décadas. Seguía viviendo con Elena, pero ahora como una residente respetada, en lugar de una carga tolerada. Sus hijos la visitaban más frecuentemente, pero más importante, cuando venían, traían curiosidad genuina sobre su bienestar y sus pensamientos. Eduardo Mendoza había mantenido contacto, enviando cartas ocasionales y fotografías de su familia, manteniendo viva una amistad que había comenzado en circunstancias extraordinarias, pero que había evolucionado hacia algo normal y sustentable. Pero el cambio más significativo había sido interno. Teresa había redescubierto que era una persona completa, con historias que valía la pena contar, experiencias que merecían respeto, y una perspectiva que podía enriquecer las vidas de otros. No había necesitado convertirse en alguien diferente para ganarse el amor de su familia. Había necesitado simplemente recordar y reclamar quién había sido todo el tiempo. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín trasero de Elena plantando flores para la primavera que se acercaba, Teresa reflexionó sobre los eventos que habían transformado su vida en los últimos meses. No había sido la justicia dramática de una película donde los villanos son castigados y los héroes triunfan completamente. Había sido algo más sutil y más real, el reconocimiento gradual de la dignidad que había poseído todo el tiempo, pero que había permitido que otros minimizaran. Sus nietos ahora se sentaban con ella después de la escuela, no por obligación, sino porque había comenzado a contarles historias que los fascinaban. Sofía había escrito un ensayo para la escuela sobre su abuela el héroe, y Marcos había comenzado a hacerle preguntas sobre cómo era el mundo cuando ella era joven. Cuando Elena llegó del hospital esa tarde y encontró a Teresa en el jardín, se sentó en el césped junto a ella como había hecho cuando era una niña pequeña. «¿En qué estás pensando, mamá?». Teresa sonrió, sus manos todavía trabajando en la tierra mientras consideraba la pregunta. «Estaba pensando», dijo finalmente, «que a veces la justicia no llega como esperamos que llegue. A veces llega silenciosamente, cuando finalmente encontramos el valor de ser vistos por quienes realmente somos». Hizo una pausa, mirando las flores que había plantado, pequeños brotes de color que prometían belleza para los meses venideros. «Aprendí que a veces es el silencio que más grita, pero también aprendí que cuando finalmente decides romper ese silencio, el mundo está listo para escuchar». Y mientras el sol se ponía sobre el jardín donde Teresa había recuperado no solo su lugar en la familia, sino su sentido de sí misma como una persona cuya vida había importado profundamente, ella supo que había encontrado algo mejor que la venganza o la vindicación. Había encontrado la paz que viene de ser finalmente, completamente vista, de recordar exactamente quién era.